Gloria a su nombre. Bien, iniciamos el día de hoy con nuestro capítulo 9, amén, del libro de Primera de Corintios. Así es que vamos corriendo al capítulo 9 de Primera de Corintios y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y dice de la siguiente manera: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino lo que soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad,
para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria sea a su nombre. Ustedes dirán, oye, pero ¿qué le pasó al hermano Adrián? Leyó todo el capítulo y no le ha explicado. Bueno, ahora vamos a entrar en materia. Amén. Fuertísimo abrazo e iniciamos con el verso 1. Amén. El apóstol Pablo, un hombre muy elocuente, muy lleno del Espíritu Santo, con gloria, poder, manifestación, así como lo es nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Bruni, Adriana, Adolfo, todos los que estamos aquí. Amén. Somos como Cristo quiere que seamos. Amén. Entonces, este hombre, igual que usted y que yo, él inicia diciendo de que no soy yo apóstol, con una pregunta, hermano. Él inicia su verso 1 preguntando. Amén. ¿Por qué él inicia preguntando? Porque lo primero que él hace es defender su posición oficial como apóstol. Amén. Y él arranca de esta manera porque si recordamos en el capítulo anterior, él estaba hablando de que si como carne o no como carne para no hacer tropezar al hermano y si la como, eso era un enredo, hermano. Pero él terminó diciendo que si era necesario que no comiera carne, pues entonces no lo hacía para que nadie cayera. Sin embargo, ahora él inicia defendiendo esta posición porque era necesario. Él lo vio de ese modo, amén, porque en este capítulo vamos a ver lo que es el salario de un hombre de Dios, amén, entregado, alguien que vive del altar. Vamos a ver eso, esto está tremendo. Entonces, lo primero que él hace es eso, ¿sí? Defender su derecho como apóstol de manera oficial. Entonces, él inicia diciendo, soy yo apóstol. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí, señor Pablo, usted es apóstol. Segunda pregunta, ¿no soy libre? La respuesta a esa pregunta es sí, señor Pablo, usted es libre. Tercera pregunta, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Sí. Amén. ¿Por qué él hace esta tercera pregunta? Porque era necesario para ser apóstol, había que llenar ciertos requisitos y uno de ellos era ver a Jesús. Amén. Uno de los tantos era ser bautizado por Jesús o estar cuando estuviese bautizando. Otro era caminar con Jesús. Habían muchos requisitos, hermano. Amén. Sin embargo, el apóstol Pablo es reconocido como apóstol después que Cristo asciende al cielo. Amén. Entonces, por esto se desata una disputa. Sin embargo, él fue llamado a ser apóstol por Cristo mismo, porque fue Cristo quien le habla y le dice, Pablo, Pablo, oye, espera, ¿por qué me persigues? Él tiene un encuentro face to face con Cristo. Amén. El dueño de la iglesia. Amén. El esposo de esta hermosa iglesia ataviada fue el que le dijo, ¿qué pasa? Que estás metiéndote con la novia mía. Espera, es que ella tiene un vestido muy blanco y tú quieres ensuciarme el vestido. Cuidado, que me costó mucho plancharlo. Amén. Entonces Cristo que se enfrenta cara a cara con Pablo y por eso él es llamado apóstol. Entonces ahora él hace esta pregunta y él le dice, esperen, es que no soy yo apóstol, amén. No estuve yo con el Señor Jesucristo, no lo vi. Ciertamente ya yo pasé esa prueba, yo pasé ese examen, amén. Y luego él dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Hermano, ellos mismos eran la muestra del apostolado de Pablo. Amén. Porque muchos de ellos fueron afirmados, fueron convertidos a causa de la predicación del apóstol Pablo. Entonces ellos vieron la evidencia del poder apostólico que había dentro de este hombre y más que nada el amor y la devoción que él tenía por el servicio a Dios. Amén. Entonces, estas preguntas que él arranca haciéndole a estas personas fueron respondidas no tanto con sus palabras, sino con sus hechos. Amén. Con el amor que Pablo demostraba hacia ellos. Gloria a su nombre. Entonces dice el verso 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amén. Entonces, en el verso 2,
El sí que él le da es un sí condicional. Él dice, esperen, que si para otros no soy apóstol, para otros, pero para ellos, como le acabo de decir, ciertamente él sí era apóstol, amén, porque ellos lo consideraban como un apóstol y ellos estaban teniendo la evidencia, amén, para los cristianos de ese lugar, él era un verdadero y real apóstol, porque él lo demostró, hermanos. Ya le digo que él no lo hizo tanto con las palabras que salían de su boca, sino con sus hechos. Por eso hoy Dios nos invita a que nosotros dejemos de hablar tanto y comencemos a actuar, amén, a demostrar el amor, que dejemos de decir tanto, ay hermano, yo te amo, yo te amo, yo te amo, y después yo estoy hablando allá de Bruni y Dios mío, no vamos a entrar por ahí porque ese es territorio apache, pero vamos a dejar de hablar mucho y a demostrar, amén, porque vamos a ver aquí una real actitud de un ministro del Señor, amén, de un hombre devoto a Dios, amén, de una vocación por hacer lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos. Gloria sea a su nombre. Continuamos aquí con el verso 2, el verso 3, perdón, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo como un hombre muy distinguido, él le gustaba mucho estar así como que en las alturas y se fue allá a una cuestión como el tribunal y él le dice, miren, contra los que me acusan, esta es mi defensa, como si él estuviera frente a un tribunal y estuviera siendo acusado y él respondiendo a la acusación. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en este veredicto. Dice en el verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Hermano, exactamente lo que dice el verso 3 es lo que significa en griego. Amén. Defensa. Exactamente, defensa. ¿Sí? Entonces, en el 4 él dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Una gran pregunta. Mire, como apóstol del Señor Jesucristo, yo tengo el derecho de comer y de beber y como apóstol yo tengo esa libertad. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo con esa pregunta. Amén. Él era medio panameño con dominicanos porque a veces nosotros le decimos algo a alguien o a las madres, por decirlo, y ellas responden diciendo, pero ¿y yo tengo cédula? Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado algo como eso. Usted, ¿y por qué haces eso? Y le responden, y yo no tengo cédula. O sea, le responden a usted, usted pregunta y ellos le responden con otra pregunta. Esto es lo que hace Pablo. Amén. Porque las personas tenían un debate muy grande, pensando de que como él y los otros apóstoles que estaban con él no tenían los mismos derechos que ellos, pero la palabra de Dios nos enseña que todos somos iguales. Amén. Entonces, los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas, los salmistas, toda esta gente se bañan igual que usted y yo, comen igual que usted y yo, les gusta el mole igual que usted y a mí, les gusta el risol igual que usted y a mí. Hermano, ellos son normales, son igual, todos somos iguales. Amén. Lo único es que ellos tienen un ministerio o una asignación diferente. ¿Sí? Entonces Pablo le está diciendo, oiga, ciertamente yo tengo derecho de comer, de beber, amén. Yo soy igualito que ustedes, ¿sí? Por eso él les hace esta pregunta en el verso 4 y seguimos, dice aquí, todo esto tiene que ver con lo que él dijo en el capítulo anterior acerca de comer carne y de hacer tropezar al hermano. Ahora él lo puede hacer o no puede hacerlo. Amén. Esto tiene que ver con aquello de la libertad en Cristo, porque Él es libre. Ustedes y yo somos libres, y fue lo que vimos en el capítulo 8, en el capítulo anterior, donde Él decía de que si era ocasión de que un hermano cayera, yo dejara de comer carne. Amén. Pero yo puedo hacerlo. ¿Sí? Libertad, ¿qué es libertad? Poder hacer cualquier cosa. Ciertamente en el capítulo 6, si no me equivoco, él dice de que todo me es lícito, amén, pero todo no me conviene. Entonces, de eso es lo que les está hablando a ellos. Y él está diciendo, yo puedo comer carne, yo puedo beber, pero mi libertad es tan y tan alta y es lo que quiero transmitirle a ustedes como hermanos, de que yo puedo hacer tal o cual cosa, pero tengo la capacidad de decidir si lo hago o no lo hago.
pudiendo hacerlo. Porque es diferente, hermanos, de que usted le digan, no puedes comer carne y usted no lo haga. ¿Qué libertad hay en eso? Ninguna. Ahí hay un mandato y usted está siendo un hombre dirigido o gobernado. Usted no tiene libertad. Pero ahora, usted tiene la libertad de comer carne, como en este caso del verso 8, del capítulo 8, perdón, y usted decide no hacer tal o cual cosa, entonces allí se puede ver su gran libertad, amén, de que usted puede hacer algo. Gracias por nuestra hermana Bruni. 6:12 dice allí, usted puede hacer algo, pero no lo hace. Amén. Usted es quien decide qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Amén. Entonces, de esta libertad les estaba hablando Pablo a ellos. Gloria al Señor. Dice aquí, esto es un vivo ejemplo de qué? De la libertad cristiana. Amén. Usted y yo como cristianos tenemos la libertad. Ponemos un breve y rápido ejemplo. Las damas de usar pantalón, usar falda. ¿Sí? En la palabra de Dios no niega de que las mujeres puedan usar pantalón. Amén. Y tampoco obliga que las mujeres solamente utilicen falda. Sin embargo, si la hermana Adriana dice, ok, pero es que aquí donde yo vivo, pues hay algunas chicas que dicen que si yo uso pantalón me voy al infierno y como que eso no está bien. Y si yo me los pongo, voy a hacer que ellas chismen de mí, que yo voy caminando y comienzan a chismear y decir, mira, la lleva con el pantalón y ella creo, bueno, entonces yo no voy a usar el pantalón para que ellas no caigan, amén, para que no chismen. Yo no voy a hacer que ellas pequen, voy a usar falda. Bueno, esa es la libertad que ella tiene. No es que ella, Dios le dice no uses pantalón, sino que ella decidió no usarlo, amén, para que sus alrededores no pequen y no fallen. Gloria al Señor. Entonces es necesario que nosotros sepamos de que hay algunas cosas que vamos a hacer y otras que no, pero las que no hagamos por decisión propia no es porque no podamos hacerla. En cierta ocasión, allá atrás, compartíamos de que justamente con este tema de los animales y comer la carne. Si llega alguien a nuestra casa y usted lo invitó a comer, pero a ese hermano le ofende que usted coma vaca, porque para él las vacas son sagradas, ese día usted no le va a dar carne de res, sino que usted va a matar una gallina. Amén. O va a comprar pollo en la tienda y le va a ofrecer pollo. Pero cuando ese hermano o esa hermana se vaya de su casa, ¿usted qué va a hacer? Usted va a comer carne de vaca porque usted sí come carne de vaca. Ahora, esto no quiere decir de que usted porque coma carne de vaca no va a ir al cielo o sí va a ir al cielo, o que él por no comerla no va a ir o sí va a ir. Eso no lo define. Lo que define la salvación es que usted crea en el Señor Jesucristo, lo confiese como Señor y Salvador y haga lo que Él dice que usted tiene que hacer y de esa manera usted va a ser salvo. Amén. No por lo que usted se ponga, siempre y cuando sea de una manera decorosa, no por lo que usted coma, siempre y cuando cumpla con los parámetros del Señor. Amén. Entonces, esto es libertad. Usted y yo fuimos libertados ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Continuamos en el verso 5. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, santo. Ahora hablan acerca de las compañeras y las esposas. Como quiera, yo me impresiona, hermano, a mí todo me impresiona de Dios, porque lo que nosotros estamos viviendo hoy, todo lo que estamos viviendo hoy, se vivió allá atrás en el tiempo antiguo. Aunque no habían laptops, aunque no había teléfono celular inteligente y la tecnología no estaba tan avanzada, no había Ferrari, hermano, todo se vivía tal como se vive hoy, porque todo está escrito en la palabra. Amén. Antes de que yo viva algo, ya la palabra me está diciendo qué es lo que yo voy a vivir y me impresiona eso, porque Pablo arranca y él dice, pero espera, es que no es lícito que yo para un viaje misionero yo tome a una esposa mía y yo la lleve conmigo. Amén. No es lícito como cualquiera, porque él nombra aquí, él dice, y Cefas. O sea que el hermano Cefa, él andaba con su esposa, pero Pablo no. Amén. Pero él decidió no hacerlo. Por ahí estábamos como que especulando de que Pablo era como medio viudo. Amén. Entonces él por eso, ¿qué esposa iba a llevar si era viudo? Amén. Pero el que tiene su esposa, vaya con su esposa. ¿Sí? El que no la tiene, pues no la lleve. Y el que la tiene, y ahorita vamos a entrar en un ejemplo vivido para que ustedes comprendan un chin más allá de lo que estamos hablando. Llévela o no la lleve, es usted quien decide. Amén. Y Pablo les pregunta y le dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también
los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Es una preguntita, hermanos, eso es una pregunta. Este capítulo está lleno de interrogantes. Dice aquí, Pablo también tenía esa libertad, pero él se sentía restringido si lo hacía. ¿Qué sucede? Pablo dice, esperen, es que si yo les digo a ustedes que traigan esposa, amén, se hace un poquito complicado para el hombre de Dios, vamos a poner un ejemplo, un evangelista, ¿sí? Tener su esposa y sus hijos y llevarlos con él a cualquier país donde vayan o a cualquier región, porque al momento de trasladarse se le va a hacer complicado el traslado, amén, porque tiene que ver por los muchachos, que si las maletas, amén, entonces se va a complicar un poquito. Entonces, yo les recomiendo que los que están solteros, pues quédense solteros, porque de esa manera ustedes van a fluir más, amén, en el ministerio como evangelista, en el Señor. Amén. Eso es lo que Pablo insta. Pero el que se quiere casar, bueno, cásese. El que tiene el don de abstinencia, bueno, no se case y sirva total y completamente al Señor de manera soltera. Usted y Dios. Amén. Ese es el mejor matrimonio que hay. Usted y Dios. Entonces, pero si usted tiene su esposa, ok, llévela. No hay problema. Y hay un ejemplo aquí, hermanos, de este caso. Un pastor que él cuenta su historia y él dice de que cuando él comenzó con este ministerio evangelístico, él viajaba, amén, pero él tenía su esposa y su hija, más su hija era pequeña. Entonces él no llevaba a su esposa a los viajes porque la esposa decidió, junto con él, de que ella se iba a quedar en casa para criar, educar y formar a la niña, amén, hasta que ella tuviera la mayoría de edad. Entonces, cuando este pastor iba de país en país, a cada país que él llegaba, los hermanos y los pastores y los consiervos le decían, pero ¿y dónde está tu esposa? Pero ¿y por qué tú siempre vienes solo? Mira, pero y tú no puedes traerla aunque sea un viaje, pero no la dejes en la casa. Y él a cada uno tenía que explicarle y decirle, no, es que tengo una hija pequeña que está en el colegio, mira que ella tiene que darle la formación, la educación, no puede salir, no puede... Bien, hermanos, pasaron los años y la muchacha se casa, tiene su familia y ya la mamá quedó libre. Ahora el pastor evangelista lleva a su esposa a todos los viajes. ¿Y qué pasó con los hermanos? Comienzan entonces a decirle, oh, pero a todos los viajes usted la trae a ella. Usted no puede venir solo a un solito viaje, no. Es que usted no puede como que escaparse de esa mujer. Hermano, como quiera, fue difícil. Y ese pastor dice, pero esperen, es que me sacaron canas verdes porque cuando no la llevaba, me decía que porque yo andaba solo, que porque no la llevaba, que y ahora que la puedo llevar, me dicen como que si yo no puedo escaparme, como que estoy gobernado de ella. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Amén. Los que transmiten la palabra del Señor, a veces se les complica las cosas, hermano. ¿Por qué? Porque las personas, en vez de recibir la palabra que usted le está dando, se comienzan a ponerse el traje de investigadores o de detectives y comienzan a buscar los expedientes de la vida suya. Hermanos, arrepiéntase, reciba la palabra. Usted tiene que discernir si la palabra es de Dios o no de Dios. Usted no le importa, hermano. Esto suena duro y tajante, pero a usted y a mí no nos importa si el hermano tiene esposa o no tiene esposa, si ella tiene esposo o no tiene esposo, si tiene mamá o no tiene mamá, qué día cumple. Eso no es de nuestra incumbencia. A lo que nosotros nos tiene que importar es si la palabra vino o no vino de Dios. Amén. Esa es la importancia. Pero esto que está aquí, mire, Pablo hablando de esto, eso allá atrás y en la actualidad sucedió. Por eso les digo que todo lo que está en la palabra, hermano, todo es real, es vivido. Amén. Seguimos con el verso 6. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Santo Dios. Me dan un permiso aquí. Gloria sea a su nombre. Regresamos. Bien, el verso 6. Bernabé y yo podemos quedarnos en casa, amén, porque nuestra salvación no depende de predicar el evangelio del Señor. Esa es la respuesta de Pablo. El 6 dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Pablo está diciendo, esperen, hermano, es que realmente Bernabé y yo no tenemos obligatoriamente que salir a predicar para poder que nosotros seamos salvos. Amén. Nosotros estamos haciendo esto por amor.
por vocación, porque nos fue revelada nuestra asignación, nuestro propósito aquí en la tierra. Pero tanto él como yo podemos quedarnos sentados en la casa y a nuestro culto ser igual que ustedes. Llegar, recibir la palabra, llenarnos, aplaudir los coritos, escuchar a alguien que dice, así dice el Señor, y nos vamos para la casa y seguimos orando y listo, no ha pasado nada. Amén. Pero no, nosotros decidimos, amén, entregarnos al Señor, predicar, ir de país en país para entregarnos total y plenamente, ¿sí? Porque tenemos una edad avanzada, sí, es cierto, pero no queremos hacer nada, queremos siempre estar dándole ese valor a cada día de vida que el Señor nos entrega. Amén. Entonces, por esa razón, Él les hace esta simple preguntita a ellos en el verso 6 acerca de trabajar. Amén. Y vemos de que el apóstol Pablo, un hombre muy trabajador, y más adelante lo escudriñaremos. Dice en el verso 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Escuche eso. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Uy, aquí se desata algo poderoso, hermano Jaime, porque este versículo que está aquí, el 9, lo han tomado las personas para comenzar a decir un montón de palabras que no vienen de Dios y para pasarse, amén, en el evangelio y tomar tiempo de más y un descalabre. Sin embargo, hoy le vamos a dar la connotación de vida a este versículo, amén. Entonces, ¿qué dice aquí? Comenzamos con el asunto del salario del predicador. Del 7 al 9, de ahí arrancamos ya con lo que es el salario del predicador. Pablo está hablando acerca de que ellos tienen el derecho de recibir que un salario. Amén. Un salario. Y hermanos, Pablo era un hombre que trabajaba. Amén. Pero él está diciendo, hermanos, o sea, yo trabajo porque yo quiero. Esa es la libertad de la cual estoy hablando. Porque si Pablo quería, él no trabajaba, hermano, porque él podía vivir de lo que él estaba haciendo. Más, él decidía no hacer eso, sino que él trabajaba y no recibía nada en lo absoluto. ¿Para qué? Para no hacer caer a nadie también. Amén. Entonces, esa era la libertad que él tenía. Pero él dice que porque yo trabaje, esto no quiere decir de que todos los apóstoles y todos los evangelistas también tengan que trabajar igual que yo y no recibir nada de ustedes, amén. Porque si viene uno y recibe las ofrendas que ustedes le dan, recibe la comida, recibe todo lo que ustedes le den, ok, también él es apóstol, también es un evangelista, pero dejo claro aquí de que yo trabajo porque quiero. Amén. De que yo no recibo nada de ustedes porque así lo decidí para que no caigan ustedes o para que no digan, bueno, mira el apóstol se está llenando los bolsillos con las cosas de nosotros y nosotros en quiebra y mira que cuidado. Amén. Entonces, por esa razón él decidió no recibir nada. Sin embargo, en esto dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Qué es ponerle bolsal al buey que trilla? Hermanos, allá todavía aquí en Panamá también sucede. Cuando los bueyes están arando, los toros, las vacas, el animal que pongan, amén, para que jale el cuestión de hierro, el arador, ellos van caminando hacia adelante. ¿Y por qué no le ponen un bozal? Porque la pajita que van, amén, dejando, que va quedando por el frente, ellos se la van comiendo, amén, porque el buey no va a recibir dinero como salario porque es un animal. Usted no le va a dar $20 a un toro o a una vaca, usted no va a hacer eso, amén, porque eso es irrelevante, son animales. ¿Qué es lo que ellos reciben como pago? El ir comiendo. Mientras ellos van arando, ellos van comiendo, hermano. Entonces, ¿qué maldad sería de que usted me le ponga un bozal a un toro, una vaca, un buey? Eso sería una maldad muy grande, porque ellos no están recibiendo pago alguno. Entonces, por lo menos déjalo que vaya comiéndose la pajita. Entonces,
Eso es lo que Pablo dice aquí. Él no dice de que deje que el predicador diga lo que le dé la gana arriba de ese altar, deje que... No, hermano, no agarremos este versículo de esa manera, porque si sacamos el texto del contexto, vamos a transversar la palabra, distorsionar. Amén. Pero lo que él está haciendo referencia con esto es al salario del predicador. Amén. Porque realmente no tiene nada de malo de que cuando alguien predicó o compartió la palabra con sus hermanos, le dicen, bueno, hermanos, mire, no se vaya para la casa, que aquí le tenemos un pan con chocolate, que vamos a compartir un poquito, hermano, siéntese y tómese su chocolate y cómase su pan. Amén. Porque ellos recibieron una bendición de usted y ahora ellos quieren bendecirlo. Amén. Entonces, esto es algo recíproco porque somos hermanos y aquí se cumple lo que dice Jesús. Ama a tu prójimo como quien, como a ti mismo. Y si usted los bendijo a ellos, reciba la bendición que ellos le quieren dar. Amén. Porque estamos como ese buey. Amén. Como esa parábola. Eso que hace Pablo ahí es una parábola. Él compara. Y él dice, así como estos animales que van arando y van comiéndose la pajita, pues ustedes también tienen el derecho, amén, de, aunque sea ser alimentados de manera física. Y hay un ejemplo aquí de otro pastor. Hoy traemos a los pastores por lo alto. Mire, allá en Kentucky, en Estados Unidos de América, se dio el caso de este pastor donde él tenía un caballo, él viajaba en caballo de iglesia a iglesia, donde quiera que lo invitaban, él iba en caballo, pero en su congregación como tal, en el área donde él vivía, él iba en caballo. Amén. El caballo del pastor estaba gordo, pero el pastor estaba flaco, estaba delgado. Amén. Y en cierta ocasión el pastor llega a la iglesia y usted sabe que siempre salen los hermanos curiosos y salió la hermana Chencha y le dice, oiga, pastor, pero ¿por qué el caballo suyo está tan gordo y usted está tan flaco? Y escucha la respuesta del pastor y el pastor le dice, hermana, es que yo soy quien alimenta a mi caballo y ustedes son los que me alimentan a mí. Hermano, eso fue algo de loco. Porque, ¿cómo se sintieron ellos cuando esa sierva fue y le dijo el mensaje? Porque usted no cree que ella fue y le preguntó para quedarse con esa, no, ella iba a comunicarlo, eso era Telemetro reporta, y ella corre para allá, hermano, dice el pastor que él está flaco por nosotros. Eso es un dilema. Amén. Eso es un dilema. ¿Sabe por qué? Porque esto me dice a mí de que ellos no estaban ayudando al pastor. Amén. Estaban siendo inconscientes. Si el pastor no trabaja porque los lunes tiene culto de jóvenes, los martes hay culto de oración, los miércoles hay devocional, los jueves tienen estudio, los viernes es culto para damas, los sábados culto para caballeros y los domingos hay una congregacional, hermano. Ese pastor, dígame qué tiempo tiene para ir a trabajar. ¿Qué tiempo tiene de sentarse detrás de una computadora y desarrollar su profesión de contabilidad? Amén. ¿Qué tiempo tiene de ir, aunque sea a pararse debajo del semáforo a vender rosa? Él no tiene tiempo para nada porque su tiempo entero se lo ha dedicado a Cristo y a usted y a mí. Amén. Entonces tenemos que ser condescendientes y que no nos pase como este pastor que tenía el caballo gordo y él estaba delgado, hermano. Tenemos que ayudar, amén, honrar a los hombres de Dios que están dando su vida por Cristo y también por nosotros como cuerpo en Cristo que somos. Amén. Así es que damos gloria a Dios por este verso 7 a 9. Continuamos y nos vamos ahora del 10 al 11 y dice de la siguiente manera, la parte de B del versículo 10 dice así, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Santo. Ejemplo aquí. Todo hoy vamos a ejemplificar mucho para que lo entendamos, ¿sí? El 100%. Si nosotros vamos todos, decimos, bueno, nos reunimos lo de hijos de comunión, invitamos y nos fuimos al restaurante mejor de aquí de Panamá, el 5 estrellas, el que tiene las estrellas Michelin, allá fuimos a comer, amén. Y bien, nos sentamos, nos atendieron full, súper bien. Y al terminar de comer, salimos de ese restaurante sin pagar la cuenta
y nos vamos a otro restaurante y pagamos la cuenta en ese otro restaurante. ¿Eso tiene alguna congruencia? ¿Eso tiene alguna lógica? No, ¿verdad? Porque si comimos en un restaurante, tenemos que pagar en ese restaurante. Amén. Si nosotros no comimos en ese otro restaurante, no podemos dar un centavo allá, ni siquiera de propina, porque ningún mesero allá nos atendió. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo aquí en el 10 y en el 11. Amén. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo natural? No, no es nada. Pablo lo está poniendo como nada, hermano, como nada. Porque en el 10 él dice, espérate, y el que trilla con esperanza de recibir qué? Del fruto. Amén. Jesús dijo, miren que no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Amén. Y los he puesto para que ustedes vayan y den qué? Mucho fruto. Y su fruto que permanezca. Para que un fruto permanezca, un hombre y una mujer de Dios tiene que entregarse a esas almas para que esas almas sean instruidas, enseñadas, corregidas, redarguidas con la palabra y sean entonces, como dice la palabra en Timoteo, enteramente preparadas para qué? Para toda buena obra. De esa manera permanece un fruto. Entonces, como les ejemplifiqué hace un rato, si el pastor, evangelista, maestro, adorador, quien sea, hombre, hijo de Dios, se dedica al 100% a usted y a mí, amén, para que usted y yo estemos o ella necesitan, amén, porque no trabajan, no tienen una fuente de ingresos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo menos que podemos hacer es que, bueno, terminó, siervo, no le voy a preguntar si tiene o no tiene hambre, amén. Si yo tengo ahí algún moro de guandules con coco y auyama, yo le voy a dar ese moro. Si yo tengo un arroz con pollo a lo panameño, pues yo le voy a dar ese arroz con pollo y esa ensalada blanca, amén, con su buena chichanance. Siéntese aquí, coma, amén, porque me dio lo espiritual. Ahora yo tengo algo natural y yo puedo honrar a mi hermano con esto natural, porque Pablo lo está diciendo y él dice, pero es que eso no es nada. Eso es algo grande, que nosotros seguimos lo material de ustedes, no. Tranquilo. Ahora con esto no queremos aplaudir a las personas que están mercadeando el evangelio, amén. Aquellos que están lucrando con la palabra del Señor, porque esto ya es harina de otro costal y no nos estamos yendo a ellos, sino a la honra del ministro de Dios de manera transparente y como el Señor lo manda. Amén. Así es que porque usted vea que alguien está lucrando, está negociando con la palabra de Dios, no generalicemos y no pensemos de que todos son iguales. Amén. Por eso es indispensable el discernimiento del espíritu, para que usted pueda discernir cuándo y cómo puede ayudar a un hombre y a una mujer de Dios y cuándo no hacerlo. Amén. Así es que con discernimiento vamos a hacer todas estas cosas y los que amamos a Dios decimos amén. Continuamos con el verso 12. Amén. Dice el verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, escuche, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio, amén, de Cristo. Libertad de Pablo como cristiano y es la misma que tiene usted y que tengo yo. Pablo dice, oigan, yo y mi compañero aquí al lado podemos hacer uso de este derecho que le estamos diciendo, pero no lo estamos usando, ¿ok? Entonces no crean que yo estoy hablando por mí. Pablo era un hombre que él corregía, tenía la capacidad, como la tiene usted, como la tengo yo, de corregir con amor, amén, los errores que había en la iglesia primitiva para que no se siguieran dando y pudiesen llegar al reino de los cielos, amén. Cuando llegaran al tribunal de Cristo, todo fuera, mire, pase al gozo de su Señor y vaya, amén, disfrute. Y no fuera que recibieran condenación. Por eso usted y yo tenemos que corregir lo malo que vemos, amén. Aún no esté pasando con nosotros.
Amén. Porque si yo veo que algo está dándose que no está bien con Adriana, con Ashley, con Liam, amén, con uno de los hermanos que está aquí y yo no lo corrijo, porque no soy yo, entonces estoy siendo egoísta. Amén. ¿Por qué? Porque aquel que está haciendo lo malo en contra de ellas o de ellos no va a poder alcanzar el reino. Amén. Entonces Pablo está diciendo, no crean de que yo estoy diciendo para que ustedes me alimenten o para que ustedes, no, no, no. Lo estoy diciendo para que ustedes corrijan esto que tienen mal. Amén. Entonces, él dice, yo no hago esto para no causar, amén, para no causar, gloria sea su nombre, obstáculo o tropiezo con alguno de ustedes. Pero ojo, esto no es malo. Amén. Así es que seguimos. Verso 13 y verso 14. ¿No sabéis que, que los que trabajan en las casas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan de qué? Del evangelio. Hermanos, este es el método que Dios utiliza, ¿sí? Aquel que trabaja para su reino, pues entonces vive de su reino, pero de una manera honrada, amén, y transparente. Gloria a su nombre. Y no hay nada de malo en esto, amén, que un ministro esté siendo de bendición para unas personas y luego entonces ellos lo honren. Amén. No hay nada de malo, esto no es pecado. Amén. ¿Por qué? Porque usted lo hace por amor. Yo lo hago por amor. Alguien nos predicó, alguien nos dio una palabra, alguien vino en el momento que lo necesitábamos y decimos, no, no, espera, aguanta un poquito, que voy a sacar algo que tengo por acá y voy a compartir contigo. Amén. Somos hermanos, nos amamos como cuerpo en Cristo y nos ayudamos a crecer. Amén. Así es que sigamos ayudándonos unos a otros. El verso 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Uy, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir. Escuche esto, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Uy, 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 cuidado con ese Pablo, que él iba tirando palo y candela era de una vez. Amén. Cuidado. Cuidado, esperen, es que yo no me estoy aprovechando de esto, ni tampoco le estoy escribiendo para que ustedes hagan eso conmigo. Cuidado. Amén, porque yo prefiero morir antes de que ustedes me mantengan a mí. Eso es lo que Pablo está diciendo en pocas palabras. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, sí, era un hombre trabajador. Y ahora decimos de qué trabajaba Pablo. Pablo trabajaba haciendo tiendas de acampar, ¿ok? Y con eso él se ganaba la vida. Entonces él decidía trabajar, él trabajaba, él se pagaba su comida, él se pagaba su hospedaje, él se pagaba todo con el trabajo de sus manos. Amén. Así es que nadie tenía que decir, pues yo estoy cargando a ese evangelista que mira lo que vino aquí, no sé cuándo se va. Que... No, hermano, él podía quedarse el tiempo que le daba el gusto, el tiempo que Dios le decía, porque él se mantenía él con el trabajo de sus manos y lo que Dios le permitía hacer. Entonces él les aclara y él les dice, esperen, es que ustedes no me están alimentando a mí, cuidado. Quizás ustedes están apoyando al evangelio, es muy diferente, pero a mí ustedes no me están alimentando porque yo trabajo y yo no estoy recibiendo nada de ustedes. Lo único que estoy haciendo es darle las buenas nuevas del evangelio a ustedes. Amén. Las buenas nuevas del Señor. ¿Sí? Entonces, cuidado con ese comentario que había por ahí. Cuando Pablo decía algo y enviaba algo en una carta, hermano, era porque así como en el siglo XXI habían chismes y bolas por ahí rodando, ¿ok? Y Pablo era un experto agarrando agujas y explotando todos esos globos y todas esas bolas rodantes. Así que aprendamos de él. Amén. Seguimos, verso 16. Vamos con el 16 y el 17. Pues, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén. Pablo está hablando acerca de que él lo hace ¿por qué? Por amor a Dios, ¿sí? Si él no lo hace, ok, no hay problema, pero si él lo hace, ¿sí? Él lo está haciendo ¿de qué? De buena voluntad, lo dice claramente, porque
dice que le ha sido impuesta la necesidad. ¿Cuándo él sintió esta necesidad, hermano, de predicar el evangelio? En el momento que él se encontró con Dios. Amén. En ese momento que él se encuentra cara a cara con Dios, él se vio en el espejo. Dios, la palabra de Dios es nuestro espejo. Ella es la que nos dice qué tenemos bueno, qué tenemos malo, qué debemos corregir y qué debemos mejorar. Amén. Entonces, cuando Pablo se vio, él dijo, yo tenía tantos errores allá. Amén. Y hay tanta gente igual que yo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Siento esa necesidad de compartir esta salvación tan grande con estos. Amén. Sean gentiles, sean borrachos, sean lo que sean judíos, sean hebreos, sean griegos. Yo voy a compartir esto con ellos para que ellos sean salvos igual que yo. Amén. Y salgan de esos errores en los cuales yo estaba, ¿sí? Y pasen a la salvación. Es como esto que estamos haciendo ahora. Amén. Estas transmisiones en Zoom, yo no creo que mi hermano Adolfo reciba un cheque ahí hecho por Nito Cortizo todos los meses. Amén. Oye, mira, es que esto es para Adolfo allí, porque él tiene una plataforma que se llama Hijo de Comunión y él comparte en Zoom y dice, Nito, hágamele en este chequecito ahí de $500,000 a ese muchacho, porque él se esfuerza mucho. Mira que, no, hermano, él no recibe nada del gobierno, ¿ok? Nada, nada. Pero él tiene dentro de él la necesidad de compartir y trabajar de esta manera por el reino. Y no lo hace de mala voluntad, así como lo dice aquí en el 16 y el 17. Él lo hace de buena voluntad. Amén. ¿Y por qué? Porque ciertamente él no lo hace para recibir algo natural o material, sino, escuche, sino ¿por qué? Por recibir un galardón espiritual y un reconocimiento de Dios. Él quiere ser alabado por Dios. Amén. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Cada vez que nos conectamos aquí no es por un beneficio material ni físico, sino es por un galardón que es espiritual. Amén. Que luego eso nos va a dar una buena posición en el reino de los cielos. Amén. Continuamos con la lectura. Dice el 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Amén. 20. Me he hecho a los judíos como judío. ¿Para ganar a quién? A los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a qué? A la ley. A los que están sin ley, escuche bien, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de qué? De Cristo. Amén. ¿Para ganar a quién? A los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Él ha mencionado una variedad de personas que están seleccionadas y agrupadas por quién, por la sociedad. Amén. Él habla de los débiles, es un grupo. Él está hablando de aquellos que viven bajo la ley, ese es otro grupo. Aquellos que viven sin la ley, ese es otro grupo. Aquellos que dicen que ellos, los judíos, ese es otro grupo. Los que se pegan y dicen, bueno, yo quiero ser judío, ese es otro grupo, hermano. Él está hablando acerca de cada una de los estatus, lo que hoy conocemos como estatus social. Pues él dice, pues a la baja sociedad, pues allá yo fui. Amén. Usé cutarra y anduve con sombrero. A los de la clase media, pues yo anduve en Uber. Amén. Y me monté en el Uber y fui en el Uber con ellos al mall. Y mientras íbamos para el mall, yo les iba predicando. Y a los de la alta sociedad, me montaba en su Ferrari, comíamos en altos restaurantes, pero yo le transmitía la palabra a todos ellos. Amén. Eso nos demuestra la humildad que debe haber en un hijo de Dios. Amén. Que no importando el lugar o en la condición
en la cual usted tenga que llegar a exponer el evangelio, usted lo haga. Amén. Que exponer el evangelio no dependa de si hay baldosa o no hay baldosa en la iglesia, si la calle es de cemento, es de asfalto o es de tierra. Usted haga la voluntad de Dios, amén, con amor y vocación, porque eso está siendo recompensado, amén, en el cielo para usted. Hay un cheque que están haciendo ahí bien grande con el nombre de todos ustedes, amén, y una corona puesta en esa mesa. Todos tienen su silla y su posición en el reino. Entonces, ¿qué nos toca? Trabajar para llegar hasta ese momento, las bodas del Cordero. Continuamos leyendo. Dice el 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. Amén. Terminó el capítulo 9. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermano? De que ciertamente estamos en una carrera. Amén. Pero él dice, los que corren en un estadio lo hacen para ganar que una corona corruptible, ¿sí? Llámese una corona de oro, una corona de laureles, como allá en ese tiempo. Amén. Para ganar lo que sea aquí en la tierra, ¿sí? Todo eso es corruptible, eso se daña y eso es pasajero. Pero ustedes y yo corremos, amén, y no solamente uno se va a llevar el premio, porque él dice, los que corren, nada más uno se lleva el premio. Aquí no, aquí todos somos ganadores. Y lo dice la palabra, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces, así hoy los invitamos a que corran. Amén. A que si iniciamos, bueno, vamos a iniciar trotando, luego vamos acelerando el paso, pero al final terminamos la carrera cuando el Señor haga el rapto o cuando venga Cristo por su iglesia, allí finaliza nuestra carrera. Amén. Cuando vayamos subiendo y nos cambie Dios esas vestiduras sucias de la tierra y nos ponga esas vestiduras blancas e incorruptibles, ¿sí? Golpeemos nuestro cuerpo, como lo dice Pablo, y pongámoslo en servidumbre y no dejemos que el ego, amén, que la altivez o que tengamos un concepto mayor de nosotros del que debemos tener, como lo dice la palabra, ¿sí? Siendo como Cristo. Amén. Humildes, sencillos, transparentes y entregados por la obra del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde. Una vez más, los amo muchísimo y pues esto fue una entrega más de nuestro libro de Corintios, el de hoy, capítulo 9. Así es que bendiciones y sigamos en servicio para el Señor.